Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Total, que José Aurelio Larios se convierte en el tercer marqués de Larios en 1896. Esto es 5 años después de la inauguración de Calle Larios, para que la gente lo vaya situando en el mapa histórico de todo lo que hemos contando a lo largo del podcast. Y por diferentes motivos, no solo hereda el marquesado de los Larios, sino que también hereda el marquesado de Guadiaro, es decir, el que era de Carlos Larios, que hemos hablado antes de él. Se concentra todo el poder de los Larios en una sola persona, que es José Aurelio Larios. José Aurelio Larios, tercer marqués. Nunca en la historia del árbol genealógico de los Larios ha habido tal concentración de poder en una sola persona. ¿Por qué? Y lo va a entender muy bien. Porque José Aurelio Larios, tercer marqués, hereda la fortuna de su abuelo Martín, la fortuna de su tío Manuel Domingo, la fortuna de su padre Martín y la fortuna de su tío Carlos Larios, hemos dicho antes que ha muerto también sin hijos. Las fortunas, los marquesados, los títulos nobiliarios, todo. Entonces, hay una concentración de poder absolutamente brutal. Se dice también del tercer marqués de Larios, de José Aurelio Larios, que fue un hombre que tenía sus peculiaridades, pero le dio esplendor. Le dio esplendor a la fortuna, le dio esplendor también al marquesado. Por ejemplo, aquí hay un hito importante, que fue que él fue el que emprendió la aventura de los vinos. Exactamente. Mucha gente se pregunta, oye, la Ginebra Larios. Bueno, pues la Ginebra Larios viene del tercer marqués de Larios, que compra en el año 1918 las famosas bodegas Jiménez y Lamotte, que era la del brandy 1866, y de ahí surge un poco toda esa aventura empresarial de los Larios vinculada con los licores, y de ahí surge la Ginebra Larios. Exactamente, conocemos ese icónico brandy, la mítica Ginebra, claro. Y aquí la gente se va a tomar un respiro que yo creo que nos viene a todo muy bien. ¿Por qué? Pues porque José Aurelio se va a casar con Antonia Franco Iglesias, una mujer fuera de la familia. Ajena a la familia, exactamente. Maravilloso. No hay sanguíneo, no hay nadie. Y a su muerte, quien hereda el cargo es José Antonio Larios Franco. Lo hereda de manera natural. Quiero decir, la muerte de su padre. Sí, efectivamente, el cuarto marqués de Larios hereda de manera natural. Exactamente. Efectivamente. Como decimos, es el cuarto marqués de Larios. Hablamos de José Antonio Larios. Y estamos ya en el año 1950, para que la gente vaya haciéndose un poco la idea. Sí, ya nos vamos acercando. Ya estamos en mitad del siglo XX. Exactamente. Y por comentar algo sobre José Antonio, bueno, se sabe poco realmente de su vida profesional, ¿no? Pero sí sabemos algo de su vida personal. Y es que se casa con Pilar Pries Gros, que también es su apellido, nos van a sonar siempre. Que es hija de Adolfo Pries Scholz, que le hemos dedicado también un podcast, cónsul alemán en Málaga, cuando fue la tragedia del Gneisenau. Y bueno, pues todo lo que hizo pues la hija, Pilar Pries Gros, se casa con este señor. Ojo, ella se casaba en segundas nupcias. Porque es que la historia del cuarto marqués de Larios realmente es el detonante de todo lo que ha ido ocurriendo posteriormente de reclamaciones en el árbol genealógico de los Larios. Vamos a ver. José Antonio Larios Franco, cuarto marqués de Larios, se casa con Pilar Pries Gros. No tienen hijos, pero Pilar Pries Gros, que se había casado antes, aporta un hijo al matrimonio. Uh-huh. Carlos Gutiérrez Maturana. Entonces, ese hijo, ojo, es reconocido por el marqués, sí, por José Antonio que lo reconoce como hijo, le da el apellido, pero no le da derechos dinásticos. Entonces, decir, bueno, no puede heredar el cargo. Efectivamente, entonces él se convierte en Carlos Gutiérrez Maturana Larios. Uh-huh. Le da el apellido, él, adopta al hijo de al hijo de su mujer, pero no le da los derechos dinásticos. ¿Qué ocurre? Que José Antonio y Pilar Pries no tienen hijos naturales. Volvemos a poder continuar la saga. Podemos otra vez, hay que dar un salto a la saga, pero... Eso es, aquí hay una cosa Tú importante. A mí me decías, de su vida personal sí se ha hablado mucho. Pues claro que se ha hablado y se sigue hablando, porque en este caso hay un escándalo vinculado al cuarto marqués de Larios, a José Antonio Larios Franco, que hay una reclamación de un supuesto hijo ilegítimo que se llama José Collado, que todavía eso está coleando. Esta persona está viva, para que la gente lo entienda. Sí, esta persona José Collado es una persona que... hace unos meses estaba viva, no le he hecho pero está viva. Me refiero a eso, que estamos en la actualidad realmente con este tema. Hoy en día tiene 75 años, ¿vale? Y José Collado lleva muchísimos años batallando para que se le reconozca como hijo legítimo de José Antonio Larios Franco. ¿Por qué? Porque él argumenta, y eso es un procedimiento judicial que acumula años y años, que todavía no se ha cerrado, que su padre, José Antonio, tuvo una aventura con una chica del servicio de la casa familiar en La Caleta, en la zona de Limonar. Y de ahí nació él.
José Collado, que además es un tipo muy peculiar, él ha concedido bastantes entrevistas, a quien muchos les va a sonar el nombre porque se le conocía como Pepe el Trompeta. ¿Y por qué se le conocía a Pepe el Trompeta? Porque vivió durante muchísimos años en Marbella y en Marbella tocaba la trompeta en una agrupación musical, en una banda de música. Hoy, ya te digo, tiene 75 años, vive retirado en Orense y todavía sigue coleando el asunto porque él, entre otras muchas peticiones para ser reconocido, pidió una prueba de ADN de su padre. Una prueba de ADN de su padre, tuvieron que exhumar los restos, o sea, es decir, hubo una orden judicial para que se sumaran los restos del padre, que estaba enterrado en una finca de Albacete, creo recordar. Recordemos del cuarto Marqués de Lario. Sí, efectivamente, del cuarto Marqués de Lario. Se da la orden judicial, se exhuma lo que supuestamente es el cadáver del cuarto hijo del Marqués de Lario y el resultado del ADN es negativo. Es decir, no hay relación de parentesco entre uno y otro. José Collado vuelve a recurrir porque insiste, y él tiene una teoría que él ha publicado en bastantes sitios, o sea, se puede consultar a través de Google, que en realidad los huesos que han analizado del ADN provienen de una fosa común porque la mujer de su padre y los abogados y tal se han encargado, eso es lo que dice él, todo supuestamente y tal, eso es su versión, yo estoy hablando de su versión. El hecho es que él recurre y todavía tiene que haber una decisión judicial de la Audiencia Provincial de Albacete. Ojo que ese caso todavía está abierto. Exactamente. Y como se determine que Pepe el Trompeta o José Collado, que es la misma persona, es hijo natural de José Antonio Larios, cuarto Marqués de Lario, ya tenemos 2 marqueses nuevos por detrás, ¿eh? Eso es. Pues sería un cambio importantísimo en el árbol genealógico de los Larios. La cuestión también te digo, ya por meter un poco de guasa, que yo creo que el nombre de Pepe Trompeta no ayuda a ser un marquesano. Pues no. No, pero además el tío... Vamos a ver, José Collado, en lo que yo lo recuerdo, que yo he leído mucho sobre él, incluso he visto vídeo y tal, un tío bastante campechano. Sí, ¿no? Sí. Bueno, también la verdad. Pepe Botella, sí, pero bueno, todo, Pepe el Trompeta, no sé, séptimo Marqués de Lario. Oye, lo veo un poco complicado, ¿eh? Bueno. De todas maneras, el hombre no arroja la toalla. No, ya sí que es cierto que en los últimos años ha bajado mucho la intensidad de su reivindicación, pero el hombre no arroja la toalla. De hecho, ya te digo que la Audiencia Provincial está todavía tiene que decidir, pero también te digo una cosa, que esto está en una especie de limbo judicial que no se sabe... Yeah. Por retomar la historia, estamos con ese cuarto Marqués de Lario, como hablamos de José Antonio Larios, y, como decimos, no tiene un descendiente biológico al que pueda heredar todos esos títulos, todo ese cargo. ¿Qué hacemos ahora entonces? ¿Qué hace la familia, todo ese emporio familiar de los Larios? Bueno, pues nos vamos a ir un poco atrás en la rama familiar otra vez, volvemos a subir hacia arriba, volvemos hacia el matrimonio de Martín y Margarita, porque recordemos que habíamos dicho que habían tenido a Manuel Domingo Larios, segundo Marqués de Larios, Martín, el incapaz, al que su madre quiso incapacitar, y después 3 mujeres, Emilia, Olimpia y Ana María. Entonces, para dar el salto al árbol genealógico nos tenemos que ir a Emilia, la mujer. Hoy en día eso no ocurriría, pero antiguamente, el título lo heredaban los primogénitos varones, y entonces al extinguirse la posibilidad de herencia por parte de esa rama de los varones, nos tenemos que ir a la mujer. Yo lo entiendo perfectamente, pero para que la gente lo sitúe, vamos a ir otra vez a Manuel Domingo Larios, el que está en la estatua, y él tiene una hermana que se llama Emilia. Y Emilia se casa con Enrique Kruk. Y ahí es donde vamos a continuar ese legado. Efectivamente, ella se casa con Enrique Kruk Manescau, que era un importante industrial radicado en la capital. De ahí también sale otra rama muy importante de familia de Málaga. Pero para no volvernos locos, vamos a centrarnos en Emilia Larios, casada con Enrique Kruk Manescau. Tienen una hija que se llama Emilia Kruk Larios. Bueno, en realidad tienen 2 hijos. Enrique, que muere sin hijos, con lo cual tampoco podemos utilizar al varón para heredar. Y Emilia Kruk Larios, que sí puede heredar, y de hecho hereda, y que se casa a la vez con José Fernández de Villavicencia. Exactamente, ahí sí lo tenemos ya. Y ellos también tienen descendientes. Ellos tienen 10 hijos. Eso es. Ellos tienen 10 hijos, que alguno de ellos es el que va a heredar el título. Pero nosotros nos vamos a centrar nada más en 2, ¿vale? Para no volverlo en loco. Por una parte, en María Josefa Fernández de Villavicencio Kruk. Eso es. Muy conocida por ser la marquesa de Marzales, que se le conoce mucho por el título, y de otra parte, José María Fernández de Villavicencio Kruk, hermanos. Exactamente, José María y María Josefa, es bastante sencillo. Y es que además todos se llaman igual. José Aurelio, José María, María Josefa, Martín... Pero bueno, esperemos que vayamos haciendo bien el caminito. Yo creo que sí, Curro. Eso es. Según lo que hemos estado contando, la gente puede decir, oye, pues
hereda, o según lo que hemos estado contando y según la ley de la época, ¿vale? Según lo que se hacía en la época. Bueno, pues heredan directamente el título los hijos de José María Fernández de Villavicencio Cruz. No, error. Heredan los hijos de la marquesa de Marzales, de María Josefa Fernández de Villavicencio Cruz. ¿Por qué? No está muy claro, ¿vale? Pero el hecho es que ella se casa con Pablo Larios y Sánchez de Piña, que es a su vez hijo de Pablo Larios Tachara. ¿Os acordáis? La rama gibraltareña, Pablo, Amalia casada con Carlos Larios, Aurelia casada con el otro marqués. Entonces, había otro hermano, Pablo Larios Tachara. Bueno, tiene un hijo, Pablo Larios y Sánchez de Piña, que es el que se casa con la marquesa de Marzales, con lo cual se entiende quizás que ese salto poco natural y después que fue corregido con respecto al hermano fue porque ella se casa con un Larios, con lo cual el apellido Larios vuelve a la primera línea, ya no son Fernández de Villavicencio. Hay la posibilidad real de que el heredero de ese título tenga como primer apellido el Larios, y eso no se quiere perder. Bueno, pues ellos se casan y hereda ese título del marquesado de Larios en 1957 José Larios y Fernández de Villavicencio, quinto marqués de Larios. Exactamente. Yo creo que, para que la gente lo entienda, y esto ya es una opinión personal, es como si fuese algo puramente político. Es decir, dentro de lo que tenemos en consanguineidad de los Larios, cuáles son las mejores personas, el mejor matrimonio que está situado como para poder continuar. Claro, como para poder continuar la saga y para poder garantizar que eso... ellos siempre, ya te digo, han sido una familia muy endogámica y que el poder se escurriera y se desconcentrara lo menos posible. Entonces, en el momento en que la hija, la mujer se casa con un Lario, dicen, ojo, pues aquí ponemos el título. Mejor postor, literalmente, exactamente. Pero eso luego fue corregido, pero ya lo hablaremos. Y entonces tenemos al quinto marqués de Larios, que como te he dicho, Curro, le conceden el título en 1957... y se llama José Larios y Fernández de Villavicencio. Fue Pepe Larios, fue también muy conocido. Él murió en los años 90 no sé si fue en Algeciras. Sí, en Algeciras. Vaya, vivía en el sur. Y bueno, fue un conocido aviador, vivió en los momentos más convulsos de la historia reciente de España, tanto en la República como en la Guerra Civil. Asciende muchísimo en la escala militar, pero bueno, él llega un momento ya que se retira para gestionar su patrimonio. Y el título del quinto marqués de Larios, bueno, se conocen pocos detalles más sobre su vida privada, más allá de eso, de que se retira para dedicarse a los negocios, a los enormes negocios que va heredando. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este señor tiene un hijo que se llama Fernando Larios, a quien, si se hubiera respetado esa rama, tendría que haber heredado el marquesado de Larios como sexto marqués. ¿Qué ocurre? Que están los descendientes del hermano de la marquesa de Marzales, es decir, los descendientes de José María Fernández de Villavicencio Cruz, que ya interpusieron una reclamación vía judicial para reclamar su derecho legítimo y dinástico con respecto al marquesado de los Larios. Básicamente lo que argumentan es porque pasa el título a la parte femenina, digamos, de la familia cuando ellos son los que tienen el derecho. Claro. Eso es. Entonces, el hecho es que eso se corrige, y se corrige vía BOE en el año, en concreto, 1999, donde se otorga, ya una vez que muere que muere José Larios, el quinto marqués, Pepe Larios, que como decimos, murió en el año 97 en Algeciras, el BOE inmediatamente después corrige esa sucesión. Y entonces ya no es el sexto marqués Fernando Larios, hijo de Pepe Larios, sino que salta a la rama de José María Fernández de Villavicencio Cruz, y quien lo hereda en concreto es José Carlos Fernández de Villavicencio y Eleta, que es sobrino del marqués fallecido, es decir, sobrino de José Larios, ¿vale? Curro, te veo la cara que va bien, ¿no? Perfectamente hecho. Perfecto. Es que estoy leyendo el guión también. Y bisnieto de José María Fernández de Villavicencio Cruz. Es decir, los hijos legítimos de José María ya reclamarían. Supuestamente ya tuvieron que reclamar, pero claro, para arreglar eso normalmente se espera la extinción del marquesado, es decir, a la muerte del titular del marquesado, claro. Y tuvieron que esperar muchísimo, porque Pepe Larios se murió mayor. Tuvieron que esperar hasta el año 97, es decir, estamos ya casi hoy en día. Y estamos ya en el sexto marqués de Larios, que también tiene su historia. Exactamente, que estamos diciendo por una parte que el quinto marqués de Larios coge el cargo en 1957, fallece en el 97, es decir, y en el 99 es cuando lo coge el actual marqués de Larios, es decir, que pasan prácticamente 40 años, que es muchísimo, es que 40 años da para al menos
un cambio generacional. Exactamente. Conclusión. Ahora tenemos al sexto marqués de Larios, el actual, y como me veías con esa cara era porque estaba pensando que obviamente hemos vuelto a perder el apellido Larios. Literalmente hemos vuelto a perderlo. Claro, se ha vuelto a perder el apellido Larios. Es decir, existen todavía los Larios porque están los descendientes de Fernando Larios. Eso es. Pero ya o al menos al menos por ahora. No sé qué podría ocurrir. Puede pasar muchas cosas con los Larios. En el árbol genealógico de los Larios puede ocurrir de todo. Pero sí, ya hemos vuelto a dejar perdido por ahí por los apellidos el apellido Lario. Y ahora tenemos el sexto marqués, que es José María Fernández de Villavicencio y Cruz, que vive en la actualidad, tiene 67 años, vive en Madrid y es una persona muy, muy, muy celosa de su intimidad. Lo que pasa es que ha sido el protagonista involuntario de un escandalazo en la familia que probablemente mucha gente se acordará ahora cuando lo contemos porque llegó a salir hasta en Sálvame. O sea, cuando decimos realmente que el árbol genealógico de los Larios es como el Sálvame de los Larios, es que el Sálvame actual también. Por desgracia para ellos, han terminado... la historia en concreto del sexto marqués, que ahora contaremos cuál es, ha terminado en Sálvame, en todas las páginas de todas las revistas del corazón, en toda la prensa. Es verdad. Entonces te cuento, el sexto marqués de... Déjame que te corte antes, porque voy a recapitular un par de cosas. Una absurda curiosidad que yo muchas veces te he preguntado, que te decía, Ana, ¿y los Larios a día de hoy quiénes son? O sea, ¿dónde puedo ver una foto por mera curiosidad de quién es ahora mismo el marqués de Larios? Y ahora tú nos vas a contar esa historia de quién es esa persona en nuestros días, como tú dices, muy celosa de su intimidad, pero algo no acaba llegando en definitiva. Pero lo que yo sí quiero decir simplemente, para que la gente lo sepa, es que también en el año 1997 los negocios de la bodega Larios son vendidos a la empresa francesa Pernod Ricard. Es decir que... Di la cifra, Curro. 35.000 millones de pesetas. Por 35.000 millones de pesetas. Una auténtica locura. Entonces, bueno, para que sepamos también que esa ya... Sí, que ya se ha perdido el control sobre la ginebra Larios. Ya no sé, sigue por supuesto produciéndose. Sí, pero me refiero que ya no es de los... Pero ya no Larios, exactamente, del 97, ahora pertenece a la empresa francesa Pernod Ricard. Simplemente quería hacer ese paréntesis, que me pareció también un dato histórico relevante y curioso. Y esos 35.000 millones de pesetas... Exactamente. Para la bucha de los Larios. Eso es. Y ahora vamos con la historia del actual marqués de Larios, porque la verdad es que llama la atención, no nos engañemos. Pues sí, vamos a ver. Este señor, que como digo vive en Madrid y tiene en la actualidad 67 años, también se casa 2 veces. Se casa en primer lugar con una señora que se llama Eva Fromer, con la que tiene una hija que se llama Sandra, y posteriormente, se ha casado en segunda nupcia con otra señora que ya no vamos a decir el apellido porque tampoco tiene nada que ver en esta historia y para no volver más loco. El problema está con la hija de ese primer matrimonio, con Sandra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los padres se separan y llega un momento en que el sexto marqués de Larios dice, oye, yo necesito mi chalet de la Moraleja, uno de los que supuestamente, según la hija, tenía muchas propiedades, pero él dice, yo necesito mi chalet de la Moraleja para vivir. Porque decía que su hija, que ya se había casado y tenía un hijo pequeño, que seguía viviendo allí en el chalet y que ya era suficientemente madura y mayor para ser capaz de valerse por sí misma. El hecho es que él emprende una batalla judicial para desahuciar a su hija y a su nieto del chalet de la Moraleja al que él aspiraba para, para lo que fuera. Considera su casa. Su chalet de la Moraleja. Imagínate lo que fue el desahucio, Curro. Porque hubo desahucio. Con la hija del sexto marqués de Larios saliendo por la puerta, con el hijo, que además el hijo era pequeñito, lo recuerdo yo perfectamente, Enzo creo que se llamaba, con todo su juguete, con la primera mujer del marqués también, un poco echando ahí un poquito de gasolina, diciendo hay que ver, han desahuciado a mi hija, y claro, y aquello se convirtió en un escándalo de primer nivel, te estoy hablando ya del año 2018, que es cuando se produce el desahucio. Él nunca jamás en la vida ha querido hablar de ese tema. Se le ha preguntado, se le ha preguntado, lógicamente, y él ha sido absolutamente hermético con su vida privada. Todo lo que sabemos, lo sabemos por su hija, por Sandra, y por su primera mujer, por Eva Fromer, que fueron un poco las encargadas de decir que hay que ver un señor sin corazón, que me va a desahuciar de la casa, que tengo un niño pequeño y tal. Y a su vez, en todo este intervalo, en toda esta vida, pues el sexto marqués de Larios se casa con su segunda mujer y hoy en día tienen 2 hijos, un niño y una niña, que no son muy mayores, tienen que estar casi terminando la adolescencia. Pero el hecho es que el sexto marqués de Larios tiene 67 años, aún vive, y le deseamos larga vida, vive en Madrid. Pero claro, la duda sobre el séptimo marqués de Larios... ¿Quién va a ser? Claro, ¿quién va a ser? Curioso. Va a ser... ya puede ser la hija de su primer matrimonio. Claro. Porque ya la ley ha cambiado. Sí. Lo que pasa es que también tú puedes decidir
Sí, sobre quién sobre delega, que tú ya puedes quién decidir exactamente. sobre testamento a quién le da el marquesado. Con la hija no se habla, no creo yo. Le quedan los 2 hijos de su otro matrimonio. Mucho tiene que cambiar las cosas. Los otros 2 hijos de su segundo matrimonio para heredar. Pero es que después tenemos también, acuérdate, aquella historia judicial en la Audiencia Provincial de Albacete. Exactamente. Que yo creo que eso al final va a quedar en nada. Sí, eso se extinguirá probablemente. Pero oye, cosas más raras se han visto. El hecho es que hoy, Curro, y te voy, de verdad, es que te lo tengo que leer porque lo tengo aquí señalado en el párrafo, al mismo afán de privacidad de los Larios, pero sí sabemos algo de ese patrimonio absolutamente espectacular. Participa, bueno, tú ya has dicho que en el 97 se vendió al grupo francés Pernod Ricard las bodegas por 35.000 millones de las antiguas pesetas y además participaron en la fundación, en el impulso de la exclusiva urbanización La Zagaleta en Marbella. Y también han llegado a ser propietarios del Hotel Villamana de Madrid, que es uno de los hoteles emblemáticos junto con el Ritz y el Palace. Más allá de todos los negocios diversificados, negocios inmobiliarios, negocios de todo tipo. El hecho es que, tal y como decía al principio, a la familia Lario aproximadamente, cálculo hecho muy por encima, se le estima una fortuna de unos 18.000 millones de euros. Bueno. Así que bueno, que ahí está. Oye, ahí está ese legado que comenzó gran Pablo Larios cuando se vino del Valle de Camero y bueno, y al final está bien que, vamos a ver, al final está bien que los legados se mantengan, que los apellidos se conserven, que... Sí, pero más aparte, que igual que hemos hablado... Y sobre todo que nos regalen historias tan absolutamente fascinantes como la que nos han regalado los Larios. Y que si hablamos de eso, de los Heredia, de cómo perdieron su fortuna en tan pocos años, más mérito tienen entonces los Larios por haber diversificado y por haber manejado esa herencia. Ellos han diversificado mucho los negocios, pero entre ellos, la verdad, se han diversificado muy poco, porque se han seguido casando entre ellos hasta hace nada. Absolutamente. Yo creo que la gente ha podido imaginarse al menos ese tuerto. Yo no quiero tampoco que se queden con los nombres, las fechas, ni mucho menos, pero que entendamos un poco que todos esos saltos que ha habido en la historia del linaje de los Larios. Y sobre todo para que se entienda por qué ha sido una familia tan importante en Málaga. Exactamente. Y por qué sigue siendo. Y lo sigue siendo, además, también, claro. Nacional, exactamente, con ese peso que tiene. Y en Málaga también, indudablemente. Totalmente. Ana, te doy las gracias porque tengo que reconocer que hemos parado el podcast en muchas ocasiones porque yo me iba perdiendo, pero da gusto ver que lo tienes tan claro, de verdad. No ocurre, pero es que cualquiera se pierde en las ramas de los Larios, ¿eh? Así que bueno, yo espero que haya quedado claro, que hayan disfrutado de este capítulo doble del árbol genealógico de los Larios, bueno, con el que pensábamos que merecía la pena abrir esta 4ª temporada de Memoria Sur. Recuperaremos más historias, volveremos a contar con Víctor Heredia y con Fernando Alonso. Y, por supuesto, seguiremos creando historia, Curro, viviendo la historia. Exactamente. Volvamos a la conversación del arranque de la temporada, cuando hablábamos de que el patrimonio tiene que ser algo vivo, algo compartido y no sé, algo que fluya. Oye, incluso puede haber gente, y volviendo al tema del cementerio inglés, que diga que yo cuento la historia así como muy... de manera muy vulgar, pero es que creo que al final los sitios son para vivirlos, las historias son para contarlas, para que se entiendan bien. Y es que al final este es el legado que nos queda. Y es la vida. Totalmente. Muchas veces pensamos que lo que pasó hace 200 años no tiene esa relevancia a día de hoy. Y no, que va. Y somos que... Curro lo que pasó en concreto hace 200 años. Exactamente. Aquí demostramos que queda todo vigente y que hay historias que son totalmente actuales. Ana, mil gracias y nos volvemos a escuchar la semana que viene. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.